Gloria a Dios, queridos hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí, hermanos, en este viernes de liberación, de sanidad y de milagros, hermanos, en esta hora. Y para mí es un privilegio estar con ustedes, hermanos, transmitirle este culto de viernes de liberación, de sanidad y de milagros, hermanos. Estamos en unos tiempos donde tenemos que esforzarnos, hermanos. Vienen días en los cuales tenemos que esforzarnos más, tomar las armas, hermano, tomar la autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús. Alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Dios. Invito a los hermanos, a las visitas, a todo aquel que me está escuchando por este medio, por este canal, en el cual estamos transmitiendo este mensaje de salvación, de vida eterna y de esperanza, querido hermano que me escucha. Le insto que usted en su hogar comience desde ya, llame a su familia, llame a su hermano, a su hermana, convoque a su esposa, a su esposo, para que se reúnan ahí y estén recibiendo este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza, este mensaje de vida eterna. Pues bien, hermano, como hoy es viernes de liberación y de milagros, alabanza al que vive. Hoy es un viernes que Dios está dispuesto a hacer milagros. No sé si usted lo cree, pero Dios es un Dios que está dispuesto, está abierto a estos tiempos en hacer milagros. Alabanza al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Pues bien, hermano, yo le invito a estar de pie allá donde usted se encuentra, en su casa. Esté de pie en este momento, en esta hora, en este viernes de liberación. Le invito ahí que esté en una posición cómoda para orar en esta hora, para que Dios nos hable a través de esta tu palabra. Vamos a administrar la palabra de Dios en esta hora. Alabanza al que vive. Pues bien, hermano, ahí cierre sus ojos, levante sus manos. Padre, en esta hora, Dios, presentamos, mi Rey, Padre, a cada vida, a cada alma, a cada visita, a cada persona que está escuchando el mensaje, Padre amado. Padre, pero también oramos por el que ha de compartir tu palabra, para que seas tú hablándonos en esta hora, Padre amado. Háblanos, que seas tú, Padre amado Dios, corrigiendo lo deficiente en nuestras vidas, Padre Santo Dios, en el nombre poderoso de Jesús, a través de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos toda oposición, reprendemos todo obstáculo, todo impedimento a esta transmisión de esta enseñanza, de esta prédica, Padre amado, y aún de las almas, la visita a los hermanos que están en sus hogares escuchando este canal, Padre amado, este culto, esta prédica que vino operante, reprendido por el poder de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de muerte, de venganza, de accidente, derramador de sangre, de atraco, mala hora, Padre amado Dios, en contra de nuestra vida, nuestra familia, nuestra parentela, nuestros bienes, quedan inoperantes, reprendido por el poder de tu palabra, Padre Santo Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Padre Dios, en esta hora te colocamos el disertar de tu palabra para que seas tú hablándonos, mi Rey Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, allá en su hogar, donde usted se encuentra, yo le invito en esta hora a que usted coja su Biblia y se vaya conmigo en esta hora. Alabanza al que vive. Vamos a compartir en Mateo capítulo 18. Mateos capítulo 18. Mateos capítulo 18. Alabanza al que vive. Gloria a Dios. Mientras que usted lo busca, de un gloria a Dios, de un Cristo vive, un Cristo se acerca. Les repito para los hermanos que están llegando, que apenas están llegando a esta transmisión, que apenas se están colocando cómodos en sus hogares. Estamos en Mateo capítulo 18, versículo 11 en adelante. Vamos a estar compartiendo ahí. Dios añada bendición ante su palabra. Hermano, no se lo olvide, el domingo tenemos la poderosa escuela dominical a las 9 de la mañana. 9 de la mañana y ayuno, hermano, para las almas, la visita a los hermanos que nos quieren acompañar. A partir de el domingo entramos en ayuno hasta el viernes que viene. Ayunos parciales en su casa, usted lo hace en su casa, allá busca el acomodo, busca usted su espacio para que estemos unidos en el espíritu, en un solo sentir, en un solo pensar.
Alabanza al que vive reina. Pues bien, hermano, Mateo capítulo 18, versículo 11 dice de la siguiente manera. Dios añada bendición a esta su palabra. Tiene como título el contexto que vamos a hablar hoy, el contexto bíblico. Mateo capítulo 18, en el versículo 10, tiene como título Parábola de la oveja perdida. Pero vamos a concentrarnos en el versículo 11 en adelante. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Versículo 12, y aquí donde nos vamos a concentrar en el mensaje en este viernes. Versículo 12 dice, hace una pregunta. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Puede sentarse en sus hogares en esta hora, colocarse cómodo, y vamos en esta hora a predicar bajo el tema la oveja perdida. Diga conmigo, la oveja perdida. Y hermano, en esta hora de este viernes de liberación, bendito sea el nombre de Dios, que Dios le ha placido a que nosotros estemos aquí, estemos disertando esta palabra. Alabanza al que vive. Porque dice, amado, aquí en esta parábola de la oveja perdida, nos habla de una oveja y su pastor. Nos habla de 100 ovejas. Nos habla también que una de estas ovejas se descarrió. Y yo quiero llevar este mensaje, hermano, tocarlo bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, que sé que Dios nos va a hablar en esta hora, en este viernes de liberación. Alabanza al que vive. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito de Cristo. Ese es el objetivo de Cristo, salvar lo que se había perdido. Pero en el versículo 12, que es donde nos vamos a concentrar en esta hora, hace una pregunta. Dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas? Lo primero que a mí me llama la atención de esta parábola de la oveja perdida es que nos habla de un hombre, y este hombre nos da a entender el escritor de Mateo que era pastor de ovejas. ¿Y por qué lo describe y nos da a entender esto? Porque dice que tenía 100 ovejas, 100 ovejas que equivalen a una grey. Un pastor podía tener 1, 2, 3, 4, hasta 5, 6 greys. Pero cuando ya se veía que eran muchas ovejas, él contrataba a otra persona, a otro hombre, y él le pagaba para que le ayudase a pastorear aquellas ovejas que él no alcanzaba a ver, que él no alcanzaba a pastorear. A esa persona se le conocía como pastor asalariado. Se le daba un sueldo para que trabajase pastoreando las ovejas. Pero este hombre de Mateo, y a mí me encanta porque Mateo lo describe para que nos enfoquemos y prestemos atención a lo que le está diciendo. Porque dice, ¿qué os parece si un hombre? Y este hombre, que su función, su trabajo, es ser un pastor de ovejas, que tenía 100 ovejas, que se descarría una de ellas. Vamos a tomar a este hombre primeramente, esta figura que aparece aquí, para después ir desmenuzando ciertos apuntes importantes que están aquí. Y dice que este hombre, que tenía 100 ovejas, que su trabajo, su función era ser pastor de ovejas, este hombre, el cual está hablando el mismo Cristo, nos está hablando en esta hora de este viernes, y aún Cristo se está refiriendo a él mismo como el pastor de los pastores. Cristo hace esta parábola hablando de un pastor, pero haciendo referencia de él mismo como el pastor de los pastores. Gloria a Dios. Ahora,
¿Cómo le compruebo esto? Porque la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 10, versículo 11. Coloque el dedito a Mateo capítulo 18, versículo 12 y váyase conmigo a Juan capítulo 10, versículo 11. Mira lo que dice. Y no se preocupe que estoy en introducción. Todavía no ha entrado el mensaje como tal. Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, el buen pastor es Cristo. ¿De quién está hablando el escritor de Mateo? ¿De quién está hablando aún el mismo Jesucristo aquí? De él mismo como el pastor de los pastores. Gloria a Dios. Por eso es que dice: ¿qué os parece si un hombre que pastorea, que tiene 100 ovejas, se le descarría una de ellas? Ahora, lo primero que tenemos que entender que este hombre que está hablando aquí, que está hablando aquí el escritor de Mateo, nos está hablando de Jesucristo como el pastor de los pastores. Tenga eso presente. Y se lo repito nuevamente: este hombre del cual está hablando el escritor de Mateo, y aún el mismo Jesucristo, hablando de un hombre que tenía 100 ovejas, este hombre que era pastor está hablando del mismo Cristo, porque Cristo es el pastor de los pastores. Tenga eso presente ahí. Lo segundo que podemos observar aquí, en este texto que estamos leyendo, dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? Ahora, la palabra descarriarse significa apartarse, desviarse, perderse del camino. Eso significa descarriarse. Y dice que una oveja se descarrió. O sea que esta oveja se salió del camino. Esta oveja se salió de la sujeción de su pastor. Esta oveja se ha salido de la cobertura de su pastor. Y me llama poderosamente la atención esto: cómo el escritor se toma el trabajo para hablar de esta oveja. Ahora, este mensaje muchas veces lo hemos usado en cultos evangelísticos para referirnos a las almas que no tienen a Cristo, y eso está bien, me parece perfecto, porque también lo podemos enfocar hacia esa dirección. Pero hermano, yo quiero hablar de una oveja en particular que se ha descarriado de su pastor, que es Jesucristo. O sea que este mensaje apunta para las almas que no son cristianas, pero también para la iglesia de Cristo. Porque yo quiero hablar, amado, de esa oveja que se ha descarriado. Y esa oveja que se ha descarriado aquí en Mateo, que representa la iglesia de Cristo. Y es de esa oveja que se ha descarriado de su pastor llamado Jesucristo, que yo quiero hablar en este viernes. Porque la iglesia de Cristo se ha descarriado, se ha apartado, se ha desviado de la sujeción de su pastor, de lo que su pastor llamado Jesucristo le está exigiendo, le está pidiendo. Y es de esta oveja que quiero hablarle en esta hora, de la oveja que se ha descarriado, les repito, la iglesia de Cristo. Y a mí me encanta este texto que estamos compartiendo, porque cuando el escritor de Mateo dice: ¿qué os parece que un hombre tiene 100 ovejas? Este hombre, que les repito era pastor, se le descarría una de ellas. Dice que deja las 99 y va a buscar la que se le ha descarriado. Y eso es lo que está haciendo Cristo. Cristo está buscando la iglesia que se le ha descarriado. Cristo está buscando aquella iglesia que un día se sujetaba, aquella iglesia que un día escuchaba la voz de su pastor, aquella iglesia que algún día lloraba, se postraba delante de él y se humillaba, y él le ministraba a través de su Santo Espíritu. Y es de esa iglesia que se ha descarriado que Cristo en esta hora te está hablando, que te vuelva a tu pastor. Tú que me escuchas, tú que estás viendo este mensaje, quiero decirte que Cristo te está buscando a ti. Tú eres esa oveja que se ha perdido, que Cristo te está buscando. Gloria a Dios. Ahora, hermano, pero para hablarle de este hombre que su trabajo, su función era pastor de ovejas, y que tenía 100 ovejas y se le descarrió una de ellas, hermano, yo quiero hablarles, amado, alabanza al que vive
en esta hora de este viernes de liberación, yo quiero hablarles, bendito sea el nombre de Dios, de cómo esta oveja se salió poco a poco, quizás sin darse cuenta, o quizás lo hizo sabiendo lo que le esperaba. Ahora, esta oveja, de lo primero que se ha salido, de lo primero que se ha perdido, de lo primero que se ha descarriado, que se ha desviado, amado, alabanza al que vive, se ha apartado del verdadero camino. Ese camino que el mismo Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La iglesia de Cristo tenemos que volver al camino, tenemos que volver a las sendas de justicia. Pero hermano, y aquí sí entro en profundidad al mensaje como tal. Este hombre que describe Mateo, que su función era ser pastor de ovejas, su trabajo era ser un pastor de ovejas que representa a Cristo y que se descarrió una de sus ovejas que representa a la iglesia de Cristo. Yo quiero hablar un poco de este pastor. Y este pastor a mí me sorprende y me llama la atención porque, amado, si algo me encanta a mí, amado, aún desde que comencé mi vida cristiana, me llamó la atención siempre la función del pastor hablando bíblicamente. Y, amado, y según las costumbres judías, los pastores, todo pastor bíblico tenía varias herramientas y esas herramientas las usaba para desempeñar su labor como pastor. Y este pastor que habla el escritor de Mateo también tuvo que haber desempeñado y usado sus herramientas como pastor que era. Y es de esas herramientas que yo quiero hablar en esta hora de este viernes y llevarlo, amado, enfocarlo al espiritual y al mensaje que Dios quiere hablar en esta hora, este viernes. Ahora, este pastor, como muchos pastores bíblicos, tenía varias herramientas, la cual usaba, como le dije al principio, para desempeñar su labor como pastor. Ahora, y una de las herramientas que el pastor tenía, la primera herramienta que él tenía, era la vara. Todo pastor que se respetaba tenía una vara. En la vara, hermano, esta vara, muchas veces de madera, y era de madera gruesa, resistente. Este pastor, muchas veces en esa vara, escribía los sucesos que le habían marcado su vida para bien y le habían hecho madurar. Muchas veces lo marcaba con algún signo, muchas veces lo escribía para no olvidarse de ese acontecimiento que le pasó en su trabajo pastoril o pastoral y que le dejó una enseñanza. Pero este pastor, hermano, muchas veces la vara tenía dos puntas y en estas puntas, una de esas puntas, el pastor colocaba como especies de clavos o puntas bien filosas o bien puntiagudas en una de las puntas de esta vara y las claveteaba y les incrustaba en esa punta de esa vara. ¿Cuál era el objetivo? Que el pastor, cuando venía un lobo o un oso o un león, él con esa punta que tenía, esa punta puntiaguda, valga la redundancia, de esa forma él defendía a sus ovejas. Él no dejaba que ni el lobo ni el oso nada arremetiese contra sus ovejas. Él las defendía a capa y espada. Pero tenía la otra punta y con la otra punta, hermano, corregía a la oveja. Cuando la oveja no quería sujetarse, cuando la oveja no quería comportarse bien, cuando la oveja no quería, hermano, caminar conforme su pastor quería, él usaba la vara. Y la vara, hermano, alabanza al que vive, que usaba este pastor, que representa a Cristo, que es la primera herramienta que usaba este pastor para desempeñar su labor. La vara, amado, en la Biblia representa la palabra de Dios. O sea, amado, que de lo segundo que nos hemos descarriado la iglesia de Cristo es de la verdadera palabra de Dios. Gloria al que vive. Porque hoy por hoy, hermano, se está perdiendo la esencia de la palabra. Hoy por hoy se está perdiendo, hermano,
ese escudriñar, hoy por hoy se ha perdido, hermano, el sentido por el cual fuimos llamados. Hoy por hoy, amados, se predica de todo menos de la verdadera y sana palabra. Hoy por hoy se predica de filosofías huecas. Hoy por hoy se predica, amado, de lo fácil, de lo liviano. Y no estoy hablando, hermano, que tenemos que la gente atemorizarla. No, estoy hablando que hay que, amado, volver a predicar los fundamentos bíblicos. Lo que dice la palabra de Dios, porque la iglesia se ha descarriado, hermano, es del fundamento bíblico que es la palabra de Dios. Antes, hermano, cuando alguien predicaba, armado, guiado por la palabra de Dios, guiado también por el Espíritu Santo de Dios, pero con una palabra contundente, una palabra, hermano, que edificaba, que consolaba y que exhortaba. Pero hoy por hoy, hermano, esto ha cambiado. La palabra de Dios hoy por hoy ha perdido el sentido por el cual ha sido enviada. Y la palabra enseña que si la sal pierde su sabor, hermano, no sirve para nada, amado. Y no es que la palabra de Dios esté perdiendo su sabor, no. Quien está perdiendo el sabor, hermano, es la iglesia, porque la iglesia ya no quiere hablar la verdadera palabra de Dios. Gloria al que vive, alaba a Dios allá en sus hogares. Santo el que vive, el que reina. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, hermano, esa vara que usaba el pastor para, amado, guiar, amado, aleluya, disciplinar a la oveja que representa la palabra de Dios. Mire lo que dice en cuanto a esa herramienta llamada la vara que representa la palabra de Dios. Véngase conmigo en esta hora. Gloria al que vive. Santo es su nombre. Al Salmo 119, 105. Búsquelo. Salmo 119, 105. Búsquelo ahí en su casa. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es, amado, lo que hace la palabra de Dios. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. ¿Por qué el salmista dijo esto? Porque en los tiempos bíblicos no había energía eléctrica como hoy tenemos. ¿Qué había? ¿Qué hacían? Salían con sus lámparas y como las calles eran oscuras, hermano, cogían la lámpara, le encendían y le echaban aceite, que era el combustible que se usaba aquel entonces para mantener la lámpara encendida. Y esa lámpara ellos la colocaban para que alumbrase el camino por donde iban a ir, para no tropezar, para no caer, para no lastimarse. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Ella es la que nos ilumina, ella es la que nos guía, ella es la que nos guarda para que no tropecemos, para que no cayésemos en ninguna trampa de las tinieblas o en ninguna trampa, amado, que nos está colocando la vida. Pero cuando está la palabra de Dios, y es de esa palabra, hermano, en estos tiempos que necesitamos retomarla. Esa palabra hay que volverla nuevamente a retomar, porque hoy por hoy se están viendo muchas cosas y la gente a todo le dice amén, a todo le dice amén. Cierta ocasión, hermano, estaba en una iglesia predicando y se me dio para probar al pueblo de esa iglesia y le he dicho: hermanos, dígame a esto, si usted ve que es bíblico. Y yo le dije a la iglesia donde estaba predicando: hermanos, cuando Moisés subió a sacrificar a su hijo Isaac, y la gente amén. Y segunda vez yo le dije: hermanos, cuando Moisés subió a sacrificar a su hijo Isaac, y la gente amén. Y por tercera vez, esperando que alguien, amado, me corrigiese, y yo le dije: amados, cuando Moisés subió a sacrificar a su hijo Isaac, y todo el mundo amén. Y yo indignado, ¿sabes qué dije? Hermanos, que amén y que amén. Moisés nunca subió a sacrificar a Isaac. Quien subió a sacrificar a Isaac fue Abraham. Un ejemplo sencillo, hermano, de que a todos le decimos amén. A todos, hermano, lo hemos tomado por emoción. Y tenemos que estar, hermanos, como los de Berea. Los de Berea enseña el libro de Hechos, que cuando Pablo decía algo, ellos rectificaban si estaba en la misma palabra. Si lo que decía Pablo que estaba de acuerdo a las Escrituras. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano, en estos tiempos. Gloria a Dios.
Porque hermano, quien cambia, quien transforma es Dios, pero a través de su palabra. La palabra, ella es la que nos endereza. La palabra, ella es la que nos corrige. La palabra, ella es, amado, la que nos lleva a la prosperidad. ¿Usted quiere prosperidad? Pues bien, hermano, está en la palabra de Dios, porque sí hay prosperidad en Dios. Sí la hay, pero la prosperidad bíblica, sí la hay, mi hermano. Usted no tiene que esperar que alguien le diga, venga, traiga tanto para que Dios le dé tanto. Eso, amado, no es palabra de Dios, eso es palabra de hombre, le están robando. Pero la palabra de Dios me enseña otra cosa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hermano, cuando usted vive la palabra, cuando usted, amado, se concentra, escudriña, estudia la palabra, usted no tiene que perseguir las bendiciones tienen que venir solas, porque la palabra me enseña, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza al que vive, alaba a Dios allá en sus hogares. Denle un fuerte gloria a Dios, un fuerte aplauso allá en sus hogares, hermano. Alabanza al que vive. Y mira lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Un pasaje bastante conocido por muchos e ignorado por algunos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Búsquelo en su casa. Mira lo que dice. Alabanza al que vive. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es la que penetra. La palabra de Dios, amado, es como esa espada de doble filo. Hace doble función, hermano. Penetra, cambia, transforma, liberta y nos ayuda a buscar de Dios. ¿Qué es lo que nos llena a usted y a mí de fe? Es la palabra de Dios. Usted y yo no tuvimos el privilegio de ver a Jesucristo en persona en los tiempos bíblicos, pero sí tenemos el privilegio de que la palabra de Dios nos dice cómo anduvo Él, cómo vivió Él y cómo Él nos manda a que seamos imitadores de Cristo. Alaba a Dios allá en sus hogares, hermano. O sea que la palabra de Dios, hermano, ella discierne hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y sabe por qué dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Porque el mismo salmista dijo en el Salmo 139, oh Jehová, aún está la palabra en mi boca, y aquí tú la sabes toda. Lo mismo es mi sentarme que mi levantarme. O sea, Dios, amado, todo lo sabe. ¿Y sabe cómo Dios nos va a juzgar a nosotros y al mundo? Usando la palabra de Dios. Usando su propia escritura, es que va a juzgar al mundo. Pero hermano, aquí nos dice que la palabra de Dios, amado, ella es como espada de dos filos que penetra hasta partir las coyunturas, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, amado, que hace una obra transformadora en la vida del hombre cuando el hombre acepta lo que está aquí en esta palabra de Dios, que es bendita y es sagrada. Alabanza al que vive y reina. De eso no hemos descarriado la iglesia de Cristo, de la verdadera palabra. Hoy por hoy, hermano, están inventando de cuanta cosa para poder atraer a la gente, hermano. Y usted puede inventar discoteca, criptoteca, chiquiteca, o como usted le llame, porque hasta desfile en las iglesias están haciendo en estos tiempos para llamar disque a los jóvenes. Están inventando de cuanta cosa. Usted puede inventar lo que usted quiera, pero el día que usted no tenga nada que inventar, ese día la gente no va. ¿Sabe por qué? Porque no ha hecho efecto lo que usted ha hecho. Porque el único que puede hacer efecto en cambiar y libertar a las personas es Dios a través de su palabra. Alaba a Dios, hermano, allá en sus hogares. Santo. Gloria a Dios. ¿Y qué dice en 2 de Timoteo capítulo 3? 2 de Timoteo capítulo 3.
Mira lo que dice, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, número 1. O sea que quien nos enseña a nosotros es Dios a través de su palabra. Para redarguir. ¿Quién nos redarguye a nosotros? El Espíritu Santo de Dios, pero también a través de la palabra de Dios. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Quién nos corrige a nosotros? Es Dios a través de su palabra. ¿Quién le dice a usted y a mí, hermano que está en Cristo, hermano usted que es bautizado, quién le dice a usted qué tiene que hacer para agradar a Dios? La palabra de Dios lo está enseñando, hermano. O sea, ella nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Usted quiere tener conocimiento de Dios, está aquí, ¿verdad? Usted cree que Dios les revela los misterios, están aquí, no están viendo novelas y viendo televisión. Gloria a Dios si usted ve alguna cosa después que esté, que no le vaya a perjudicar su vida espiritual. Y siempre y cuando aquello no ocupe el primer lugar en su vida. Si usted lo quiere ver, véalo, ese es el problema suyo con Dios. Porque tampoco somos Dios para venir aquí a decirle a la gente qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Eso lo hace Dios a través de su palabra, hermano. Cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios y escudriña la verdadera palabra de Dios. En estos tiempos, hermano, hay que volver a escudriñar y hay que volver a la palabra de Dios, que es lo primero que la iglesia se ha descarriado. Por eso este mensaje, la oveja perdida, que es la iglesia de Cristo, y lo primero que nos hemos descarriado, nos hemos perdido, es de la bendita y santa palabra de Dios. La Biblia enseña que si alguno va a hablar, hable conforme a la palabra de Dios. La Biblia enseña que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. No viene por el oír fábula, el oír cuestiones, no, hermano. Viene por el oír la palabra de Dios. Y en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos donde, amado, el enemigo se está metiendo camufladamente y a veces directamente para atacar la iglesia, es cuanto más usted y yo tenemos que escudriñar la palabra de Dios, hermano. Y otro ejemplo que está pasando en muchas iglesias, en toda la mayoría de las iglesias, hermano, y no lo digo en son de juzgar, hermano, no, sino en son de una preocupación por la iglesia de Cristo, hermano. Y es que hoy por hoy, amado, cuando yo me convertí, la gente, amado, al principio le costaba memorizar pasajes bíblicos, pero a medida que se iban disciplinando en esto, podían memorizar pasajes bíblicos. Pero hoy por hoy, hermano, la iglesia ha caído un decaimiento en cuanto a la palabra de Dios, que a veces uno le pregunta versículos tan sencillos, como por ejemplo, ¿dónde queda Juan capítulo 3? ¿O qué dice Juan, capítulo 3, versículo 16? ¿Qué dice, hermano? A veces uno le pregunta y se queda como que pensando, lo tengo, pastor, espéreme. Lo tengo en la punta de la lengua, en la punta y se queda en la punta de la lengua, hermano. O sea, hemos caído, amado, en un degradamiento en cuanto a la palabra de Dios, hermano, que hoy por hoy, hermano, hay que volver a retomar eso, hermano. Y eso es de lo primero que nos hemos desviado de la bendita y santa palabra de Dios. Y hay que volvernos. Tú que me escuchas, tú que algún día predicaste la verdadera palabra, tú que algún día ministraste el verdadero mensaje y te has desviado, es tiempo que te vuelvas a Dios, es tiempo que corrijas tu caminada, es tiempo que Dios te está llamando en estos momentos. Vuélvete a Dios, es tiempo, porque aleluya, aprovecha que el tiempo se está acabando. Vuélvete a Dios y vuelve nuevamente a predicar lo que Dios te ha mandado que prediques. Y vuelvo y lo digo e insisto, no estoy hablando de venir, amado, a predicar palabra de hombre, no, sino palabra guiada por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, alaba a Dios allá en sus hogares, hermano. O sea, y este pastor que representa a Cristo, que tenía 100 ovejas, y se descarrió una de ellas, que nos habla Mateo capítulo 18, este pastor que es Cristo y la oveja que representa a la iglesia. Este pastor no solamente tenía la vara como herramienta
para trabajar en su labor como pastor. No solamente él tenía eso, esa herramienta, él tenía otra herramienta llamada el cayado. El cayado. El cayado muchas veces podría estar en la misma vara. En una punta, el pastor llevaba lo que dijo al principio, como especie de clavo, o puntas bien filosas, en la punta de una vara para defender a sus ovejas de los lobos, pero en la otra punta muchas veces podría ser la peste de un cayado. Un cayado que el cayado era como curvo, con especie de un bastón. Así, usted ve un bastón donde se apoyan las personas que usan el bastón. Esa parte curva, así era el cayado. Muchas veces podría estar en la misma vara, o muchas veces el pastor podría llevar una vara y un cayado pequeño. Pero ¿para qué servía ese cayado, hermano? El cayado servía para cuando la oveja quería descarriarse, quería salirse del camino, el pastor con el cayado tiraba el cayado hacia la oveja y la jalaba y la traía y la metía nuevamente al redil y le decía por dónde tenía que caminar, que para allá no cogiera o por acá no, porque podría perderse. O sea, ese cayado le servía a la oveja como guía para que aprendiera a entender por dónde su pastor quería que ella caminase. Y es de los segundos que la iglesia nos hemos descarriado y nos hemos perdido. ¿Sabes qué representa ese cayado? Ese cayado representa la guía del Espíritu Santo de Dios, alabanza del que vive. Y de eso nos hemos descarriado la iglesia, de la guía del Espíritu Santo de Dios. Hoy por hoy, hermano, la Biblia enseña y es clara que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia enseña que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Pero hoy por hoy, tristemente, es tanto la falta de la guía del Espíritu Santo de Dios que hemos dejado, que hoy cualquiera puede venir vestido como cristiano, o hablarnos de Dios, o tener una Biblia debajo del brazo, o saberse unos pasajes bíblicos, y creemos que todo es de Dios. Hermano, no todo es de Dios, porque los brujos hablan de Dios, y amado, y no buscan de Dios. Los satanistas hablan de Dios, pero amado, eso quiere decir que están ellos buscando el verdadero Dios. Usted cuando va donde un brujo, usted va a encontrar la Biblia abierta. Y la gente dice, ay, aquí está Dios porque está la Biblia abierta. Puede estar la Biblia abierta, pero no está el Dios que hizo la Biblia. Alabanza al que vive, Rey. Gloria a Dios. Hermano, nos falta bastante guía del Espíritu Santo de Dios en estos tiempos. Y si algo tenemos que tener en estos tiempos de apostasía, es la guía del Espíritu Santo de Dios. Alaba a Dios en sus hogares, hermano. Glorifica a Dios en su hogar, denle gloria a Dios, denle un fuerte aplauso, bendígalo en esta hora. Alabanza al que vive Rey. Y véngase conmigo, hablando que el cayado del pastor representa la guía del Espíritu Santo de Dios, y es de los segundos que la iglesia nos hemos descarriado de la guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 16? Juan capítulo 16. Gloria a Dios. Versículo 13. Juan 16, 13, mira lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda, no dice a una, dice a toda verdad. Y sigue diciendo, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar, nos va a enseñar y nos va a hablar las cosas que están por venir. O sea, Él nos va a alertar. Pero ¿cuándo nos va a guiar? ¿Cuándo nos va a enseñar? ¿Cuándo nos va a alertar el Espíritu Santo de Dios, hermano? Cuando volvamos a la intimidad, amado, del Espíritu Santo de Dios. Solamente volviendo a la intimidad con el Espíritu Santo de Dios, podremos tener la guía del Espíritu Santo de Dios y ser guiados por su Espíritu. Gloria a Dios.
Alaba a Dios allá en sus hogares. Y hay que tener la guía del Espíritu Santo de Dios en estos tiempos. Porque hoy por hoy, hermano, hasta profecías por ahí todas locas, perdónenme la falta de expresión, de homilética y de exégesis. Profecías, hermanos, que están diciendo hoy por hoy que no concuerdan, hermano. Y la gente hoy por hoy cree que el Espíritu Santo de Dios es el que está hablando. No, mi hermano, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con lo que se está escuchando, con lo que se está oyendo. Y muchísimo cuidado quién te está hablando de parte de Dios. Porque la gente dice, ¡ay, Dios está hablando de parte de Dios! Sí, pero ¿cuál Dios? Porque hay dos señores. La Biblia enseña que está el Dios de este mundo, que es Satanás. Y la Biblia también enseña que está el Dios verdadero. ¿Cuál de los dos está hablando esa persona? Alaba a Dios en sus lugares, hermano. Bendiga su nombre. Exáltele, glorifíquela ya. Y es de lo segundo que la iglesia nos hemos descarriado. Nos hemos apartado de la guía del Espíritu Santo de Dios. Y es tan delicado esto, hermano, que esto que dice aquí, que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que habrá de venir. O sea que a veces queremos que Dios nos hable y Dios nos revele. ¿Tú quieres que Dios te hable, que Dios te revele? Ten intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Tú no tienes que andar buscando a un profeta o a un pastor o a un hermano. Gloria a Dios. Si tú vienes a que te oramos, porque esa es nuestra función, nuestro trabajo. Pero no te malacostumbres, porque a veces Dios nos usa por su misericordia para hablar, para sanar, para restaurar, y eso está bien. Pero eso no quiere decir que siempre Dios se va a mover de la misma manera. Tú quieres que Dios te hable. Hay gente que dice, pastor, yo quiero tener experiencia con Dios. Ten intimidad con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque en 2 de Corintios capítulo 10, capítulo 2, perdón. 2 de Corintios capítulo 2, perdón. Versículo 10 confirma esta palabra que estoy leyendo. Mira lo que dice en 2 de Corintios capítulo 10, perdón, capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10. Gloria a Dios. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10. Alabanza al que vive. ¿Ya lo encontré, hermano? Perdón, es 1 de Corintios capítulo 2, versículo 10. Primero. Gloria a Dios. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 10, mira lo que dice. Hablando y confirmando lo que dice en Juan 16, 13. Juan 16, 13 dice que Él nos guiará, Él nos enseñará y nos hablará las cosas que habrán de venir. Y en 2 de Corintios 2, 10, mira lo que dice. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, ¿cómo nos revela Dios las cosas a nosotros? Por el Espíritu. Y el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Y para que las conozcamos, el Espíritu de Dios tiene que revelarnos. Y para que Él nos las revele, tenemos que tener intimidad y dejarnos guiar por su Espíritu. Gloria a Dios, alaba a Dios. Es necesario retomar esto, hermano. Es necesario. Es retomar el ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, porque tú vienes a la iglesia o venías antes que empezara esta cuarentena mundial. Pero cuando llegue el tiempo nuevamente que retomemos los cultos, la gente cree que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios es ir a la iglesia y sentir que los pelos se le colocan de punta, o los pelos, o los vellos del cuerpo se le erizan, y no porque tenga el Espíritu, como decimos aquí en Colombia, en nombre de Dios, de que todo se te eriza, no. La gente cree que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios es venir a la iglesia y brincar y temblar. Gloria a Dios, si tú sientas hacerlo, hágalo. La gente cree que sentir la guía del Espíritu Santo de Dios es hablar en lengua, o brincar, o saltar, o danzar. Hágalo si usted quiere, si esa es la forma como usted siente que verdaderamente el Espíritu de Dios a usted lo toca, lo ministra.
Pero hermano, el ser guiado por el Espíritu Santo de Dios es mucho más que eso. Porque cuando yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, hago la intimidad mía hacia el Espíritu Santo de Dios una vivencia las 24 horas del día. ¿Sabes por qué muchas veces fallamos en lo que hacemos? Muchas veces le decimos a Dios, Dios, quiero montar este negocio, Dios, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Y por qué fallamos? Y le echamos la culpa a Dios. No le eches la culpa a Dios. Te faltó el ser guiado por el Espíritu de Dios para que Él te hablase si era su voluntad. Y si era su voluntad, ¿cómo tenías que hacerlo? Alaba a Dios allá en sus hogares, hermano. Alabanza al que vive. Véngase conmigo. Mira lo que dice ahí mismo en Juan 14:16. Ahí mismo en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan 14:16. Evangelio según San Juan 14:16. Mira lo que dice. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros, hermano, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Si Él nos guía, amado, a toda verdad, hay que volver a retomar eso de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y deje la excusa de que estoy trabajando, eso no es excusa. Deje la excusa de que estoy estudiando, eso no es excusa. Deje la excusa de que estoy cansado o cansada, eso no es excusa. Porque así como tenemos tiempo para dedicarle a todas las cosas, la Biblia enseña que todo tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios y el tiempo de la intimidad con el Espíritu Santo de Dios, nadie lo puede robar. Alabanza al que vive. Gloria a Dios. Ahora, hermano, hay otra cita bíblica que a mí me llama la atención y me gustaría compartírsela en esta hora de este viernes. La liberación. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8:14, mira lo que dice. Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, ¿cómo va a saber la gente que somos hijos de Dios? Porque somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y por sus frutos. Alabanza del que vive el Rey. Gloria a Dios. Ahora, entrando al mensaje nuevamente, este pastor que habla Mateo capítulo 18, que tenía 100 ovejas y se descarrió una. Este pastor que representa a Jesucristo y la oveja descarriada representa a la iglesia. Este pastor no solamente tenía como herramienta la vara, que representa la palabra. Este pastor no solamente tenía como herramienta el callado, que representa la guía del Espíritu Santo de Dios. Este pastor, hermano, también tenía otra herramienta llamada la flauta. Todo pastor en su saco pastoril llevaba una flauta. ¿Se acuerda cuando David, cuando iba a derrotar, a vencer a Goliat, se acuerda? Dice que fue y buscó unas piedras lisas y las guardó en el saco pastoril. Se conoce como saco pastoril, nombre de Dios, o saco pastoral. Nombre de Dios. Es como especie de una mochilita pequeña, chiquitica. Ahí el pastor metía su flauta. ¿Y cuál es el objetivo de esta flauta? El pastor, ojo con esto que lo voy a decir, el pastor usaba esta flauta debido a que muchas veces el pastor tenía que buscar el pasto verde y el agua tranquila, porque la oveja es un animal tan vulnerable y tan frágil, hermano, que el pastor no podía llevar a la oveja a cualquier río que fuese turbulento, porque la oveja al ver el río turbulento se desesperaba y entraba un temor y un miedo que muchas veces se tiraba en el agua y podría morir ahogada. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 23, Jehová mi pastor y nada me faltará. En agua de reposo me hará descansar. ¿Por qué el salmista dice en agua de reposo? Porque las ovejas, el pastor se preocupaba por llevarla en aguas que estuvieran tranquilas. Entonces, en ese buscar el agua y en ese buscar un pasto verde en buen estado,
porque el pastor tampoco podía darle un pasto seco en mal estado, porque le podría traer indigestión a la oveja y causarle la muerte. Él buscaba un pasto verde. Muchas veces, para buscar ese pasto verde y esa agua de reposo, tenía que subir muchas veces montaña. Muchas veces tenía que buscarla, amado, caminando de un lugar a otro. Y muchas veces, en ese caminar, por buscar un buen pasto y por buscar un agua en reposo, la noche muchas veces cogía al pastor o tomaba el pastor fuera de su casa. ¿Y qué hacía el pastor? El pastor muchas veces, hermano, cuando sus ovejas estaban estresadas, cuando le tomaba ya casi la noche, o llegaba el momento que, por ejemplo, estaba buscando un pasto verde o un agua de reposo y no la encontraba, y sus ovejas estaban desesperadas, estresadas de tanto caminar y no encontrar nada. ¿Qué pasaba? Que las ovejas, cuando estaban estresadas o cuando están estresadas entre ellas mismas, ellas se chocan y se golpean unas con otras para hacerse daño. Y cuando el pastor veía que sus ovejas se chocaban unas con otras o peleaban unas con otras, él sabía de que estaban estresadas. Y ahí era cuando usaba la flauta. ¿Sabe qué hacía el pastor? Sacaba la flauta y se iba a un lugar alto. Y él comenzaba a tocar una melodía o un ritmo que solamente la oveja, cuando la escuchaba, lo identificaba. Y él comenzaba a tocar la flauta. Y a medida que la tocaba, la oveja iba escuchando que su pastor estaba tocando algo para ella. Y cuando ella escuchaba ese ritmo de esa flauta, ese sonido de esa flauta, ellas iban a buscar a su pastor. Y cuando el pastor seguía tocando la flauta y seguía tocando, hasta que las ovejas comenzaban a brincar alrededor del pastor, pero brincando al son del ritmo de la flauta, y brincaban y brincaban y brincaban y brincaban y brincaban. Eso la desestresaba, el escuchar el sonido de esa flauta de su pastor que le estaba cantando una melodía. Eso hacía que las ovejas se desestresaran, y al desestresarse, viéndose el nombre de Dios, estas ovejas quedaban tranquilas. Llegaba el momento en que su pastor ya dejaba de tocar la flauta y ellas se quedaban quietas, tranquilas. Y es lo tercero que la iglesia de Cristo nos hemos desviado. Y de lo tercero que nos hemos desviado, hermano, es de la verdadera alabanza. De lo tercero que nos hemos descarriado es de la verdadera y pura alabanza. Hoy por hoy, hermano, no se escucha una verdadera alabanza. Hoy por hoy, amado, no es salmista, ahí es artista. Tanto es así, hermano, que hoy por hoy las famosas adoraciones y canciones que sacan, porque son canciones que van dirigidas supuestamente a Dios, no dejan para quién, o no dicen para quién van dirigidas. Antes las adoraciones decían para quién iban dirigidas. Si iba dirigida para Jesucristo, si iba dirigida para el Espíritu Santo, si iba dirigida para nuestro Padre Celestial. La adoración dejaba el sentido por el cual iba dirigida esa adoración, pero hoy por hoy, hermano, no se dice para quién es dirigida. ¿Sabes por qué? Para que se deje ese campo abierto, para que cualquier persona coja esa alabanza, entre comillas, y se la pueda dedicar al novio, a la novia, al mozo, a la moza o al quien quiera. Y la alabanza de Dios es santa y es pura y es bendita y va dirigida y dedicada a nuestro Dios. Alaba a Dios en esta hora, hermano. Alabanza al que vive. Mira lo que dice en cuanto a esto, la verdadera alabanza, la palabra de Dios. Mira lo que dice en cuanto a esto. Bendito sea el nombre de Dios. Alaba a Dios en sus hogares, hermano. Gloria a Dios. Un Cristo vive. Un Cristo se acerca. Véngase conmigo a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3. Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria.
Miren ustedes cómo los serafines, amados, con mucha reverencia, dice que tienen 6 alas. Estos serafines, con 2 cubrían su rostro, representan reverencia. Con 2 cubrían su cuerpo, representan santidad. Y con 2 volaban, representa la verdadera alabanza, diciendo santo, santo, santo. Ahí no había lo que hoy en día quieren meter dentro de la iglesia, que es reggaetón cristiano, champeta cristiana, merengue cristiano, salsa cristiana, hip hop cristiano. Hay de todo y para todo, hermano. No, aquí no habla de eso. Aquí dice que la alabanza es santa, era pura, mi hermano, y está dirigida al Dios creador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay que volver, hermano, hay que volver a la verdadera alabanza. Hay que volver a esos coros, ese coro que cantan las ancianas, que cantaban las ancianas, que dice, solo no estoy en medio de las pruebas. Decía Pablo, aquel testigo fiel, aunque me encuentre atado con cadena, llevo en mi pecho la esperanza de Israel. Si aquí se siente el gozo en este lugar sagrado, si aquí se siente el gozo mientras estamos congregados, si aquí se siente el gozo, ¿cómo será en el cielo cuando estemos reunidos? Aleluya, qué bueno. Esos son los coros que hay que volver a, los himnos, amados, la alabanza pura en estos tiempos, hermano. Pero hoy por hoy, amado, perdónenme la falta de expresión, lo que hay es un relajo, es un pum, 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 pam, 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 pura bulla, hermano. En estos tiempos, eso es lo que hay, pura bulla. Pero para que haya una verdadera alabanza, hay que, amado, también ser guiado por Dios. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Alabanza al que vive. Alaba a Dios en esta hora, hermano. Y el mismo Cristo dice en Juan capítulo 5, alabanza al que vive. En Juan capítulo 4, perdón. Juan capítulo 4, versículo 24, el mismo Cristo dice, porque él anda buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Mira lo que dice Juan capítulo 4, versículo 24, hermano. El mismo Cristo dice que él anda buscando a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hermano. Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, Dios es espíritu. ¿Y cómo se adora a Dios? En espíritu y en verdad. O sea, con el corazón, con el entendimiento y con las ganas de rendir una oración santa que toque el trono de Dios, hermano. Hoy por hoy, hermano, lo que hay, como le dije ahorita, amado, es un desorden. Hoy por hoy, hermanos, son pocos los ministros que están guardando y llevando esa adoración, esa alabanza santa, y los felicito y manténgase firme. Porque la Biblia nos enseña la misma palabra de Dios. Alabanza al que vive. En Colosenses nos enseña que tenemos que adorar a Dios y alabar a Dios con salmo, cántico e himno espiritual, hermano. ¿Yo? Pero hoy por hermano, ¿qué espiritualidad puede inspirar un merengue cristiano, una salsa cristiana, una champeta cristiana, hermano? Un reggaetón cristiano, hermano. Y con la mentira más grande que Dios ve el corazón. Claro que Dios ve el corazón, por eso lo quiere cambiar. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios y toda clase de cosas que a Dios no le agrada. Él lo ve porque tiene que cambiarlo, pero no justifique y coja ese dicho como pretexto para hacer lo que bien te parece. No, mi hermano. Alabanza al que vive reino. Gloria a Dios. Aleluya. Y la última herramienta que tenía el pastor, y es la cuarta herramienta que tenía el pastor, gloria a Dios, para usar en su trabajo, era que el pastor tenía una onda, y esa onda la llevaba en el saco pastoril. También la llevaba guardada en esa onda. ¿Y esa onda para qué la usaba, hermano? Cuando el pastor veía que la oveja que se quería siempre rebeldizar, siempre descarriar, él ya llegaba el momento de que ya él no le decía nada, sino que dejaba para ver hasta dónde llegaba su oveja.
Y cuando él veía que se salía de los límites de su cobertura, el pastor, ¿sabe qué hacía? Sacaba la onda, colocaba una piedra y apuntaba hacia donde estaba la oveja. No para pegarle, no, porque esa no es la función del pastor. ¿Sabe qué hacía el pastor? Apuntaba donde estaba la oveja, pero alzaba la onda hacia arriba, calculando, y lanzaba duro la piedra. Objetivo, que la piedra cayese unos metros adelante de la oveja. Y la oveja entendía el mensaje que su pastor le estaba lanzando, diciéndole: no te pases de esos límites porque corres peligro. Y el pastor lo hacía por 3 veces. Si la tercera vez ella no quería devolverse, él la dejaba para que aprendiese de su propia experiencia. ¿Y sabe qué representa esa onda? ¿Sabe qué representa esa onda que usaba el pastor para hacer entender a su oveja de que no podía salirse de los límites de él? Representa la cobertura de Dios, la sujeción hacia Dios. Y es lo cuarto que la iglesia nos hemos descarriado, de la obediencia y de la sujeción a Dios. Porque la Biblia enseña, hermano, en Romanos, que vuestra obediencia sea notoria, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás y lo pondrá debajo de vuestros pies, pero por la obediencia, por la obediencia. Yo he visto personas que le han dicho: te piso, diablo, te piso la cabeza. Cierta ocasión, en un culto, una hermana de una iglesia que estaba yo predicando, una iglesia fuera, que estaba predicando, entonces una hermana estaba coordinando y diciendo: hermano, pise la cabeza del diablo, tritúresela. Y la gente: te la piso, te la piso, te la piso, te la piso, te la piso. Al salir de ese culto, a mí me llamó la atención eso, porque cuando usted le hace eso al enemigo, mire bien cómo está usted delante de Dios. No porque le tenga miedo al enemigo, no. Usted no tiene por qué tenerle miedo al enemigo, no. Pero también hay que respetar los principios de autoridad, hermano. Y esta hermana no estaba bien delante de Dios. Cuando llegó a su casa, se le explotó la vía de presión, casi la mata, y su hijo tuvo un accidente. Porque usted, amado, después que esté bien delante de Dios, el enemigo a usted no lo puede tocar, a menos de que Dios lo permite. Y si Dios lo permite, es para dar una enseñanza. Y es lo cuarto que la iglesia nos hemos desviado, de la sujeción, de la obediencia a Dios. Y la Biblia enseña en Santiago capítulo 4: someteos pues a Dios y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Cuando yo me someto a Dios, resisto al diablo, entonces él va a huir de nosotros. Alabanza al Tío Rey. Aleluya. Y para terminar, hermano, en Mateo capítulo 18, versículo 12, donde empezamos, dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No va por los montes? ¿Y por qué dice los montes, hermano? A buscar la que se había descarriado. Porque acuérdense lo que le dijo ahorita, que muchas veces el pastor subía a los montes a buscar el pasto verde o el agua que estuviera en reposo. Y él sabía que en esos lugares es donde podría estar. Alabanza al que vive. Gloria a Dios. Y él iba a buscar, porque él sabía que estaba en alguno de esos montes. Y le iba a buscar, desesperado. Y tenía que ir, porque era muy, imagínese usted un pastor caminando y yendo a diferentes partes a buscarla hasta que la encontraba. Hoy Jesucristo te está buscando, varón que me escucha, mujer que me escucha, iglesia que me escuchas. Y quiere Jesucristo, como el pastor de los pastores, como el pastor que es de nosotros, que nos volvamos a Él de corazón, que nos volvamos a Él, a su palabra, a la guía del Espíritu Santo de Dios, a la verdadera alabanza, a la sujeción y a la obediencia en Dios. Alabanza del que vive. Y después que el pastor encontraba la oveja en los montes, ¿sabe qué hacía el pastor? Se la colocaba en el hombro. En nombre de Dios.
Y el pastor le decía, todo esto te pasó por desobedecerme, porque fuera de mi cobertura eres presa fácil para los animales feroces. Y eso es lo que Dios nos dice en esta hora de este viernes. Fuera de la cobertura de Dios somos presas fáciles. Pero dentro de la cobertura de Dios, Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Gloria a Dios. Alabanza al que le reina. Queridos hermanos, este es el mensaje de este viernes de liberación. Le invito a estar de pie en esta hora ya en sus hogares. Vamos a orar en esta hora. Y si Dios nos habló, levanta tus manos y tus ojitos allá donde te encuentras, allá en tu casa. Padre Dios, en esta hora mira este mensaje, Dios. Padre, ayúdanos, Padre amado Dios. Perdón si nos hemos descarriado, Padre amado. Reconocemos que nos hemos descarriado de la palabra. Nos hemos descarriado de la guía del Espíritu Santo de Dios. Nos hemos descarriado de la verdadera alabanza. Nos hemos descarriado de la obediencia, la sujeción hacia ti. Perdónanos, Padre Santo Dios, por todo y cada uno de nuestros pecados. Padre, todo aquel que está ya viendo este mensaje, seas tú ministrándole, seas tú tocándole, Padre Santo Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Dios, seas tú en esta hora, Dios, redarguyendo, seas tú ministrando en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, y seas tú haciendo el llamado. Y yo invito a aquella persona que me está escuchando, que no es cristiana, a hacer esta oración de fe. Repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora, reconozco que soy esa oveja descarriada. Reconozco que me he desviado de ti. Pero hoy, en tu nombre, te pido que me perdones. Que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de la condenación. Amén y amén. Bien, hermano, le invitamos el domingo la escuela dominical de ayuno con otra enseñanza hermosa en el nombre de Jesús. Le invito para el domingo una enseñanza hermosa que Dios nos estará ministrando el domingo. El domingo para los hermanos y todo aquel que se quiera añadir a partir de este domingo, la iglesia va a entrar en ayunos desde sus casas parciales. Iniciamos con el domingo la escuela dominical de ayuno hasta el viernes de la semana que viene. Y quiero felicitar a los hermanos que están en el calendario de la oración. Gracias, hermanos, por respaldarnos. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz de Dios esté con ustedes y Dios siempre nos está ayudando. Dios les bendiga, Dios les guarde y alaba a Dios.